Bueno, y le damos paso ahora al doctor Andrada, eh, que es coordinador de la región de Santa Catarina de Brasil. Adelante, doctor. Adelante, Joel, te escuchamos. Sí, sí, prendiendo el video y el sonido. Bueno, buenos días a todos. Es un honor y es un gusto estar con ustedes. Y voy a compartir con ustedes algunos de los datos de Brasil y de Santa Catarina. Y les cuento que para mí todo este tema de COVID fue un gran aprendizaje porque al principio, como pues, tuvimos el primer caso en Brasil en fines de febrero, inicio de marzo, yo hice mi último viaje a Sao Paulo y en Sao Paulo con unos amigos le dije, bueno, ahí en Santa Catarina le vamos las cosas muy tranquilas, todos cuidándose mucho y me imaginaba que no iba a haber ola. Pues la verdad es que la ola tardó, pero ha llegado para nosotros, ha llegado en el mes de junio y hemos visto la fuerza como han demostrado Sara y el doctor Sorati, lo que ha pasado en España y Argentina. Pero tuvimos los primeros 3 meses de pandemia con muchísima tranquilidad. Y como Brasil es un país muy grande, con mucha diversidad, pues a cada lugar de Brasil le tocó distinto el inicio de la pandemia, pero ahora vamos más o menos homogéneos todos. Bueno, hablamos de Brasil, más de 210 millones de población, una área enorme, 26 unidades de la federación y el Distrito Federal, o sea, somos 27 regiones. Y como les hablaba, eso, la primera quincena de marzo ha saltado el alerta, pero las cosas empezaron a quedar un poco más difíciles de fines de marzo adelante. La mitad de marzo tuvimos no un tema nacional, pero cada estado fue eligiendo su nivel de urgencia. Pues que Santa Catarina, por ejemplo, al 17 de marzo ha entrado en lockdown. Y en este tiempo hacíamos procuración igual que hacíamos antes, porque teníamos unos pocos casos importados de COVID. Pero la COVID en São Paulo ya era un tema de transmisión comunitaria y eso ha cambiado todo para São Paulo y más tarde ha cambiado todo para nosotros también porque con 2 o 3 semanas empezamos a tener. Pero en principio validamos algunos donantes sin tener RT-PCR y en la mitad de marzo empezamos a hacerlo y cada parte de Brasil fue haciendo a su modo, pero en 3 o 4 semanas todos ya tenían validación de donantes por historia clínica, epidemiológica y RT-PCR. Otra cosa que es muy distinta en Brasil son las camas de UCI, como pueden ver. Variamos en la región sudeste, donde está São Paulo, Río, Minas Gerais y Espíritu Santo. Tenemos casi 24.000 camas de UCI. En la región norte, donde está Amazonas, Acre, Pará, 2.200. Claro, la población ahí es muy distinta, pero la estructura sanitaria de estas regiones es muy distinta. Y la procuración también es muy distinta. La lista de espera, o sea, la lista de espera por región, pues básicamente la región sudeste, la que tiene más camas de UCI, tiene casi 56% de los equipos de trasplante, pero casi un 70% de la lista de espera de Brasil, con un 42% de la población. Nosotros en el sur, pues alrededor de 20% de los equipos de trasplante,
con un 12% de la lista de espera y un 14% de la población. Y el norte otra vez, 2,6% de los equipos de trasplante, 1,7% de la lista de espera y 8,4% de la población del país. Tenemos un montón de dificultades en Brasil, pero os quiero contar que, bueno, hay problemas asistenciales de urgencia, de UCI, de trasplante, pues, diagnóstico, autorización de la donación, mantenimiento, urgencias, organizaciones de procura de órganos, otra vez UCI, servicios de neurocirugía y regulación de salud. Y aún yo escuché doctor Sorati hablar que Argentina es larga, Brasil es un poco más largo y tenemos problemas de transporte aéreo, terrestre, de acondicionamiento de órganos, o sea, es todo más difícil. Pero algo nos ha llamado mucha atención en esta pandemia. Los que tenían un nivel de desarrollo lograron sostenerlo. Los que no tenían, pues quedaron con problemas o un poco más de problemas. Y mismo los que tenían un buen grado de desarrollo en sus sistemas de trasplantes tuvieron muchos problemas para mantenerlo. Básicamente porque les voy a enseñar después, la pandemia ha golpeado la donación, pero ha golpeado muchísimo más fuerte el trasplante en Brasil. Pues, solo como ejemplo, el servicio de trasplante renal del Hospital de Clínicas de la Universidad de São Paulo, que es en presupuesto, es un país latinoamericano, pues se ha movido a otro sitio por preservar sus pacientes, pero claro, se olvidaron de la gente, de los profesionales sanitarios, que se van de un sitio a otro trabajando y han tenido un montón de contaminaciones y han parado el segundo programa más grande de trasplante renal de São Paulo. Pero seguimos intentando trabajar fuerte, como Sara dijo, intentar hasta la última, adentro de un nivel claro, de seguridad que tengamos que mantener. Como pueden ver, aquí empezando en Acre y terminando en Santa Catarina, en verde, los números de pacientes en cola en cada uno de los estados es muy distinto y por supuesto eso refleja un poco la actividad que cada estado tuvo en esta pandemia. En Santa Catarina tenemos 540 pacientes en cola de espera. Y en Brasil, pues, en amarillo, los pacientes que esperan por riñón, en ceniza, los pacientes que esperan por córnea y los otros trasplantes uno a uno. Y lo que vemos es que es una concentración muy grande de espera por trasplante de riñón en nuestro país. Y tuvimos poco a poco la inactivación de los equipos de riñón. Y para que les dé un ejemplo, pues un 60% de los equipos de Brasil han parado en algún momento. Y ahora en Santa Catarina nosotros tenemos de 7 servicios de trasplante renal, solo 2 trabajando, los demás han parado y los 2 más grandes han parado básicamente porque han tenido contaminación de pacientes trasplantados, no en el hecho del trasplante, o sea, no es un problema de injerto, sino que es un problema de convivencia hospitalaria con otros pacientes que tienen COVID, lo que es muy serio. Hasta ahora, ninguna fatalidad. Cuando miramos el número
comparativo y absoluto de potenciales donantes en Brasil, o de donantes potenciales, perdona, y donantes elegibles, vemos que entre 2019 y 2010, enero, julio, tuvimos esta variación. Menos 8% de donantes potenciales, menos 10% de donantes elegibles. O sea, una pérdida alrededor de 10%. Era en fines de junio de 7%. Se ha ampliado un poco más porque la parte sur de Brasil, la pandemia ha llegado fuerte de julio adelante y nos ha traído un montón de problemas y somos una zona muy importante para la donación en Brasil. La efectividad, pues en 2019 era 35,9%, 2020 35, menos 2%. Y acá tenemos los trasplantes de órganos. Pues básicamente no se ve, bueno, acá se ve en esta línea azul, Brasil, la evolución mes a mes. Llegamos en julio, perdón, que está por debajo de la pantallita esta. Tenemos 38% de reducción en los trasplantes. Pues tuvimos desde marzo instrucciones del Ministerio de Sanidad de cómo trabajar, y las instrucciones eran mantener los trasplantes siempre que posible, tener en cuenta que el riesgo de no trasplantar es también un riesgo muy, muy, muy serio, y nosotros mantuvimos los trasplantes. Incluso en Santa Catarina, en Río y en Minas Gerais, el primer semestre de 2020 fue mejor que el primer semestre de 2019. O sea, enero, junio, en estos 3 estados tuvimos más donantes que el año anterior. Pero ya julio las cosas empiezan a empeorar prácticamente para todos, aunque ahora Río esté un poco bajando el tema de la COVID. Para que vean los últimos años, 17, 18, 19 y 20, o sea, siempre tuvimos alrededor de 2,3, 2,4 órganos trasplantados por cada donante, y este año nos ha bajado un poco también. Para enseñar un poco de datos de Santa Catarina, yo no veo justamente el año 2020 acá, a ver, no logro sacar, no hay ningún problema. Pero tuvimos un crecimiento importante. Hace 3 años tenemos 17, 18 y 19 más que 40 donantes por millón de población. El año pasado tuvimos 47,1 donantes por millón de población. Y este año hemos bajado la detección de 88 PNP para 80, no lo veo ahora, pero 84 creo, algo así, 85. Y la donación, los donantes efectivos de 47,1 para alrededor de 40. Eso también es un poco de recálculo de la población de Santa Catarina. Pero es para enseñar que aunque lo hagamos bien, pues fuimos afectados al final por el COVID, muy serio. Y bueno, esta es la evolución en amarillo de donantes efectivos. Tenemos una efectivación alrededor del 50%. La contraindicación va alrededor de
entre 10-14%, y el paro cardíaco hace mucho es más pequeño que 10%, tuvimos momentos de 4% y ahora estamos alrededor de 5-6%. Y algo que nos da mucho gusto, pues la no autorización de las familias, pues ha bajado, ya tuvimos en 2007 era 70%, ahora se está estabilizando alrededor de 25%, y tuvimos momentos de la pandemia, muy curioso eso, que tuvimos en Santa Catarina 19, 18 de no autorización familiar, lo que es para nosotros un resultado increíblemente bueno. Bueno, debería hablar de órganos y tejidos. De tejidos, en Brasil, de modo muy precoz, el Ministerio ha propuesto en una nota junto con la vigilancia sanitaria, con la Anvisa, que la donación de tejidos fuera parada, y eso paró en mitad de marzo. Tiene varias razones, pero nosotros básicamente tenemos donantes de tejido ocular en Brasil, los donantes de órganos, de los cuales se testa para PCR de COVID con líquido aspirado traqueal. O sea, no aceptamos a muestras de vías aéreas superiores. Y con eso mantenemos los trasplantes de tejidos de urgencia. Intercambiamos tejidos con otros estados, pero los trasplantes de tejido ocular electivos están parados. Esta semana tuvimos la cuarta reunión de los coordinadores estaduales, coordinadores regionales de Brasil, con el Ministerio de Sanidad, y por lo menos por otro mes no lo vamos a retomar, y es un tema mucho más de seguridad. Seguridad no solo de saber que el tejido no está contaminado, pero también de no llevar al hospital personas que no necesitan de modo muy intenso estar ahí para hacer algo que es electivo y que podemos recuperar más tarde. Encierro lo que quería decirles, dando muchas gracias y diciéndoles que al principio me imaginaba que la COVID era una ola fuerte para quien va al mar frecuentemente, pero es mucho más en el sentido sanitario un maremoto, y tenemos que tener mucho cuidado para no dejar de trasplantar quien podemos trasplantar y para no hacer trasplantes que pueden esperar un poco más. Muchas gracias.